de Rolando, o central o Rolando. Vamos a ver que este longitudinal, horizontal o de Silvio y el de Rolando van a separar al lóbulo frontal de la parte temporoparieto-occipital. Después habíamos visto aquí una cisura llamada cisura calcarina. La cisura calcarina daba la alusión de separación del parietal con el occipital. Después vamos a ver una aparición de una semilínea temporo-occipital que nos va a dar esa alusión simbólica de la separación de lóbulos, ¿no? Por eso había 4 lóbulos en cada hemisferio: lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Esta aparición de surcos, a diferencia de lo que nosotros marcaban una profundidad de división, y por eso era más visible a simple vista pero vamos a ver que las cisuras y los surcos eran, en comparación a las cisuras, un tanto más superficiales. Y estas también daban una alusión, y daban la alusión rugosa de esta. Entonces, la cisura, ¿qué es lo que hacía? Dividía al cerebro en hemisferios, pero el surco le da la apariencia rugosa al cerebro. Y en aquí, ¿qué surcos hemos encontrado nosotros? Los primeros, el surco precentral a nivel del occipital, el surco longitudinal superior, el surco longitudinal inferior, que dividía directamente al hemisferio frontal. En este surco longitudinal inferior, esta aparición de estos surcos, el surco superior y el surco inferior, frontal superior, surco frontal superior, surco frontal inferior, marcaban la aparición de circunvoluciones. ¿Se recuerdan? La circunvolución superior, circunvolución media y circunvolución inferior, ¿no? Pero al terminarse de formar la circunvolución inferior, ¿quién apareció? Unas ramas, la rama anterior y la rama ascendente. Estas ramas anterior y ascendente subdividían a la circunvolución inferior en 3 partes. ¿Cuáles eran? La opencular, la triangular y la la orbicular, triangular y opencular. Perdón, yo les estoy cambiando de nombre. Dividía en 3 zonas. En el temporal, ¿qué es lo que habíamos visto en el temporal? Que había un surco temporal superior y un surco temporal inferior. Esto formaba la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. En el parietal habíamos notado nosotros un surco postcentral, porque estaba detrás del central, y también vamos a encontrar un surco interparietal que dividía al lobulillo parietal superior y al lobulillo parietal inferior. Habíamos visto que este era de naturaleza sensitiva. El lobulillo parietal superior era de naturaleza sensitiva, corpórea, imagen corporal y esquema corporal, y el lobulillo parietal inferior, que le daba a nosotros una alusión directamente de las nociones de la matemática y la gramática, ¿no? Iba a estar mezclada con la interpretación del lenguaje, que por eso el área de Wernicke también se encuentra en esta región. En el occipital, ¿qué es lo que habíamos visto? Había uno anterior y otro posterior, y estos daban la alusión divisoria del área número 17, 18 y 19 del lóbulo occipital, ¿no? Hasta aquí habíamos llevado la clase anterior. Pero este cerebro
de comunicación a nivel interhemisférico era directamente el cuerpo calloso. Aquí veíamos un cerebro visto de arriba y hacia abajo, y vamos a ver que aquí va a estar el tronco medular y aquí vamos a ver el cuerpo calloso anterior y posterior. ¿Qué le daban la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación si es a nivel de hemisferios cerebrales? Comisural. Un tipo de comunicación comisural. Aquí lo vamos a ver. Muy bien, hasta acá hemos visto. La primera división es a nivel de hemisferios, la segunda división es a nivel de lóbulos y la tercera división va a ser a nivel de circunvoluciones, que esas circunvoluciones las van a ir mutando a áreas. Cada circunvolución o área de circunvolución va a denotar un área en específico que vamos a llevar desde la clase anterior, desde la clase siguiente. Cabe remarcar ciertas cualidades, jóvenes. Vamos a ver que dentro de las cualidades o funciones generales del cerebro, miren, le estoy hablando del cerebro, porque cuando hablaba de la función general del sistema nervioso, ¿cuáles eran? Sensitivo, integrador y motor. Pero en las funciones generales del cerebro, solo del cerebro, van a encontrarse las facultades superiores. Dentro de estas facultades superiores vamos a encontrar la memoria, atención, pensamiento e inteligencia, que son las cualidades funcionales máximas a las que nosotros vamos a llevar. Pero las inferiores o funciones psicomotoras van a ser directamente la percepción, la sensación y el movimiento. Vamos a ver que los autores, como les dije, primero ha habido la división de hemisferios, luego de lóbulos y luego va a haber por áreas. Tratando de especificar directamente, si yo veo este cerebro en su conjunto, sé qué funciones tiene. En su conjunto sé qué funciones tiene. Pero cuando se ha visto directamente y se ha puesto electrodos de estimulación a cada área del cerebro, a cada región, se ha visto que había acciones en el sujeto que eran diferenciadas. Entonces han tratado de volverlo como un mapa topológico para determinar, esta región del cerebro hace esto, esta región del cerebro hace esto, esta hace esto. Darle la función concreta a cada área cerebral. Sí se logró hacer eso, sí está el cerebro dividido por áreas, pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de la práctica, cuando se ha visto que ha habido pacientes que han llegado a tener tumores a nivel cerebral y ha habido algún tipo de extracción, ya sea de un hemisferio completo o de un lóbulo completo, ¿qué es lo que pasó con estas personas? Han repuesto esa cualidad que supuestamente este hemisferio o este lóbulo estaba capacitado con otras partes del cerebro, del otro hemisferio o otros lóbulos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas las funciones que se generan a nivel cerebral son integradoras. Es decir, es como, supóngase, el área cerebral es el jefe de la empresa, pero el jefe de la empresa no es nada sin la colaboración directamente de las otras personas para ejecutar las acciones dentro del negocio en el que está. Es decir, este será netamente motora, pero si no se coacciona directamente con otros niveles o con otras áreas del cerebro, no se va a dar de forma eficiente. ¿Me entendemos? Es decir, su facultad es concreta, pero necesita o va a requerir de la subordinación de otras áreas que le van a complementar en su trabajo. A esta cualidad se ha llegado y por eso se dice que por más que nosotros tengamos una interpretación por áreas del cerebro, no podemos decir que las áreas trabajan de forma aislada, sino siempre el cerebro va a trabajar como una totalidad, un total, siempre va a trabajar. Por eso vemos a personas que sufren algún tipo de anomalía a nivel cerebral, traumatismo, lo que sea, vuelven a regenerar esa función. Entonces, pero estas áreas van a ser primarias en esa función y las otras van a ser secundarias o suplementarias en dichas funciones.
Bien. ¿Quiénes han escuchado de esto que se menciona haciendo referencia que las músicas de Mozart generan una estimulación a nivel cerebral? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Alguna vez te ha llamado la atención el saber por qué? ¿O si es verídico o no? Hay algunas teorías que surgen y nos dicen que no es verídica esa información y otras que sí. ¿Por qué se cree que estas músicas de Mozart generan este tipo de estimulación cerebral? Porque si yo hago un corte en el cerebro, le corto al cerebro, voy a ver partes de sustancias blancas y partes de sustancias grises. Aquí no está mostrando eso, lamentablemente, todo es gris. Toda nuestra corteza es gris, pero va a haber partes que son blancas, como por ejemplo, miren acá. Todo este reborde que estoy viendo más oscuro es toda la capa gris que se encuentra en el cerebro y toda la parte interna es blanca. Si nos damos, pasamos a sus compañeros. Si nos damos cuenta, jóvenes, hay más partes blancas que partes grises en el cerebro, porque solo es una cobertura de sustancia gris y todo lo demás que está acá hasta adentro es una cobertura de sustancia blanca. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando nosotros nacemos, hemos dicho, nacemos con una cantidad determinada de neuronas, es lo que nos dice la teoría, y vamos a ver que en ciertas áreas del cerebro ya no se mantiene esta hipótesis. Pero nuestro cerebro sigue creciendo, no es del mismo tamaño nuestro cerebro que el mismo tamaño cuando éramos bebés. Ha crecido en función a nuestro cráneo, sigue, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ido creciendo? Su conectividad. La sustancia blanca ha sido la que se ha ido aflorando en nuestro crecimiento. Por eso el cerebro va a ir creciendo acorde, nosotros vamos a ir desarrollando nuestro cerebro. Después, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo veo todo esto, vamos a ver que nosotros, este pedacito, esa porción que ustedes ven, esa ligereza de cobertura de sustancia gris, está formada directamente por 6 estratos. Todo eso, toda esa sustancia gris está formada por, toda esta parte oscura está formada por estos 6 estratos. Estos 6 estratos de afuera, de este borde hacia adentro, van a estar formados por el estrato molecular, el estrato granular externo, piramidal externo, granular interno, piramidal interno y el estrato multiforme. Dígame, joven. Dice, Serapio estaba hablando también que el cerebro igual, pero hay unas personas que su cabeza es muy grande, no sé si el cerebro Hidrocefalia. crece o el mismo, no solo es la cabeza. No, eso es un incremento del líquido cefalorraquídeo que está comprimiendo los ventrículos, en especial el cuarto ventrículo. Por eso se hace un drenaje. En las primeras clases, cuando hemos hablado de la dilatación, habíamos visto, jóvenes, que la médula espinal, el cerebro y el tronco se forman por el tubo neural, ¿verdad? Y las partes que iban sobresalientes, póngase estas aladas, que son las crestas neurales, formaban al sistema nervioso periférico. Esta parte del tubo, miren, este hueco a nivel de la médula espinal en su 1/3 va a llamarse conducto ependimario, pero en la parte cerebral va a sufrir dilataciones, al igual que sufre las dilataciones en el tercer y cuarto ventrículo. Supongamos, acá lo voy a dibujar. Aquí veo el cerebro en su corte transverso. Aquí lo voy a ver. Esta es la parte medular. El tubo se mantiene en la parte medular, pero a medida de que va subiendo al mesencéfalo y a la protuberancia, este va a formar el cuarto ventrículo que se va a comunicar directamente con el cerebelo. ¿Ya? A nivel del mesencéfalo, esta parte del mesencéfalo se encuentra acá, pero lo estoy dibujando afuera para que ustedes lo vean. Este mesencéfalo va a formar directamente
el aguaducto de Silvius, conducto de Silvius. O sea, no sufre dilatación, existe un ensanchamiento igual que este, pero a nivel de la protuberancia baja, que es el mesencer, la protuberancia y el bulbo, va a sufrir la dilatación del cuarto ventrículo. Después, a nivel de los tálamos, va a ocurrir la dilatación del tercer ventrículo, y a nivel de los hemisferios cerebrales se va a ver los ventrículos laterales. Quien aquí, el que va a comunicar al tercer ventrículo con los ventrículos laterales, va a ser el agujero de Moro. Estas dilataciones va a sufrir esta parte hueca que yo veo en el tubo neural. Esta parte hueca sufre esta dilatación. Y esta dilatación, jóvenes, va a estar revestida de un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, uno, le da al cerebro la potestad de mantener fuerzas de presión, porque si yo veo mi cuerpo, el 60 a 70% de todo mi organismo es agua. Por eso, de lo primero que pueden morir es de eso. Una persona que se va a chupetear 2 días así, de lo primero que está muriendo no es porque ha tomado, no es que es hígado, no. La deshidratación a él lo está matando así. Por eso les dije la importancia de que nosotros tengamos una hidratación adecuada. Una persona que no va a comer, no va a tomar líquidos, sé que existen los ayunos, pero en el ayuno es permitido la toma de agua. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio líquido que podemos tener nosotros nos puede llevar a generar una muerte neuronal. ¿Entendemos? Yo sin comida puedo vivir, jóvenes, 5 días, sin probar nada, 5 días. Pero sin tomar un vaso de agua de 3 días no pasa. Al segundo día ya estoy con convulsiones y al tercer día, bueno. Por eso las personas que, si digamos, se cortan sus venas, cosas así, no se mueren porque han perdido sangre. Se mueren porque directamente su capacidad a nivel de líquidos está siendo disminuida. Es por el líquido de la sangre. ¿Entendemos? Por eso les lleva a un shock hipovolémico, porque hay pocas cantidades de eso. La diarrea le mata al niño no por el hecho de que sea diarrea, sino porque los líquidos están disminuyendo tanto. Por eso una diarrea mantenida de un niño más allá de un día le puede llevar al niño a las convulsiones, porque ya altera el sistema. Es llamativo. Fiebre, ¿por qué? La fiebre, el calor que hace. Si yo le pongo a la fogata el agua, ¿qué hace? Se evapora. Lo mismo pasa con la fiebre. Entonces, por eso la fiebre, como va a alterar también los líquidos y el funcionamiento a nivel celular, es llamativo. Tanto la fiebre y la diarrea es lo más llamativo para un pediatra, y la fiebre hasta la edad adulta por esta descompensación en función al líquido. Y como este es líquido, también es propenso a sufrir cualquier tipo de alteración. Y la primera alteración que puede sufrir en el prenacimiento es que aquí nosotros veíamos un revestimiento de cuando hemos llevado células gliales. ¿Quién estaba ahí? Las células ependimarias. ¿Se recuerdan que habíamos dicho 4 pertenecen de las glías al sistema nervioso central? Astrocitos, microglias, después oligodendrocitos y células ependimarias. Estas células ependimarias tenían la característica de ser triangulares, pero en su base eran ciliares. En todo el conducto que yo voy a ver acá, voy a ver a estas células ependimarias en una misma fila con sus vellosidades a nivel interno. Que estas vellosidades le van a permitir generar una circulación del líquido de las partes inferiores a superiores y de las superiores a las inferiores. Le permite esto. Y parte de la literatura nos ha mencionado que esta célula también producía el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que cuando existía una anomalía en esta célula, vamos a ver nosotros una patología que se llama hidrocefalia.
la hidrocefalia más se va a centrar, y por eso el cuarto ventrículo es más llamativo, más se va a centrar en la dilatación de este. Y después se va a centrar en la dilatación de los ventrículos laterales y tercer ventrículo. Y esa fuerza de compresión a nivel del cerebro, aumentenle más agua al cerebro y está el cráneo, no se puede distender más el cráneo. ¿Eso qué va a producir? Que toda esta capa de células se vayan comprimiendo y generen anomalías funcionales. Por eso estos niños que tienen hidrocefalia, la anomalía ya está acá en la producción de líquidos. Y lo que se tiene que hacer es ponerse un bypass o un conducto directo a nivel de este conducto. Se le pone en el cuarto ventrículo como un tubo, como una bombilla, y se le conecta directamente al estómago. Se le conecta al estómago para que vaya liberando este líquido mientras se va produciendo y las presiones sean directamente adecuadas a nivel de la corteza. Sí o sí va a necesitar eso, sí o sí. Viene acá y por el recorrido del esternocleidomastoideo se dirige a nivel de estómago. Ese es. Pero esta parte de los estratos jóvenes va a depender mucho del conocimiento que nosotros tengamos. A nivel de sinapsis habíamos hablado de memoria, que es una facultad de la corteza, ¿verdad? Y habíamos dicho que cuando nosotros prolongamos la información, ¿qué tipo de proteína receptor estamos utilizando? Segundo mensajero. ¿Se recuerdan, no? Ese es el tipo de sinapsis que mayormente utilizamos. Pero cuando algo está consolidado, engramado en tu cerebro, se dice que cuando es un conocimiento primario de memoria a corto plazo, está en el hipocampo. ¿Dónde está el hipocampo? Si yo genero un corte transversal de derecha a izquierda, divido en una parte de derecha a izquierda, voy a ver directamente al hipocampo. Y al verle al hipocampo, acá, un ratito, les voy a mostrar. Aquí voy a ver al hipocampo. Este hipocampo, jóvenes, directamente este hipocampo va a encontrarse aquí la memoria a corto plazo. Cuando ustedes trabajan, siempre van a trabajar en el hipocampo. Ahora lo que están aprendiendo está yendo al hipocampo. Pero si ustedes van a leer, van a estudiar todo, ¿a dónde va a ir? A corteza. Acá va a ir. A corteza frontal inferior. Al área número 10, número 9 y número 11 del cerebro. 11, 12. Acá va a ir. Porque este lugar del cerebro está encargado de la memoria a largo plazo y está de la memoria a corto plazo. Bien, marcando todo esto, jóvenes, vamos a ver algo. Que si yo le agarro a la corteza cerebral esa sustancita blanca, parece chiquitita, no miren cómo está acá. Es un cerebro pequeño. Pero si lo amplió, lo saco todo esto, se dice que en la edad adulta puede cumplir directamente una medida de por lo menos 2 metros cuadrados exactos. Solo su distensión de la corteza cerebral. Es una capa fina pero extensa que gracias a los repliegues nosotros lo podemos ver en una estructura tan pequeña. Este estrato, si yo estoy diciendo la parte más superficial y la parte más interna es ¿por qué se mantiene esa hipótesis que nos dice directamente que este cerebro, que yo con la música de Mozart puedo llegar a generar estimulaciones? Porque el sonido del piano que ejecuta directamente en estas melodías llega a generar estimulaciones hasta la granular externa y la piramidal externa. O sea, llega a niveles más superiores. Porque cuando viene la estimulación, jóvenes, ustedes han aprendido
aprendido algo. Ah, ya, he aprendido. Al aprender he llegado al nivel de la multiforme. Ahí lo aprendí. Cuando estoy asociando la información, nos está hablando de esto. Y en otra materia van a escuchar casi una información igual, congruente con esto, y van a asociar información. ¿En dónde están asociando la información? En la piramidal interna y la granular interna. Pero cuando ya se consolida esa información, van a entrar a la piramidal y granular externa. Y cuando van a asociar esa información, nos ha dicho que le movamos al paciente así, que le hagamos esto, y en movimiento estamos llevando a el estrato molecular de arriba. ¿Entendemos? Porque este estrato molecular, ¿qué es lo que hace? Asocia una circunvolución con otra circunvolución de información. Asocia las diferentes áreas cerebrales. Eso es lo que hace. Cuando yo veo todo esto, miren, aquí está achurada la información. ¿Quién ha visto un niño con síndrome de Down? Autismo. Los autistas tienen cualidades en su conducta, cualidades específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque su comunicación es a nivel de estratos. Estas cositas negras que veo como filamentos son un achuramiento de estos estratos que se comunican uno arriba del otro. Nuestro cerebro tiene esta capacidad de comunicarse a nivel de pirámides, porque se les llama a estos pirámides. Pero el hecho de que tú puedas asociar esa información, la puedas controlar y la asocies con otra cosa, con otra área cerebral, es una comunicación transversal, intrapiramidal, de una pirámide con otra. Y eso es lo que no tiene el autista. Carece mucho de ese tipo de comunicación y de la comunicación molecular, porque la región molecular asocia diferentes áreas con otras. Por eso él no puede, es bueno en algo, pero para otra facultad medio que va a ser lábil. Es bueno en matemáticas, pero después no va a poder ni siquiera insertar cositas, nada. ¿Por qué? Porque es piramidal su comunicación en el cerebro y no es transpiramidal. ¿Entendemos? Y estos nos permiten a nosotros, se comunica en pirámides y estos transpiramidales, y nos permiten a nosotros engramar más la información. Todas las vías de aferencia, por eso van a terminar en la primera capa multiforme. Lo primero que has aprendido, Cuando yo te preguntar cuáles son, digamos, cuando han visto un niño, todo eso, fue acá, al estrato de memoria. ¿Cómo era su conducta? Ese recuerdo que están teniendo acá. Después, el estrato piramidal interno. El estrato piramidal interno mayormente va a tener una comunicación a nivel del frontal. Va a llegar aquí a nivel subcortical y a nivel medular. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la información que llega al piramidal interno es como cuando se han aprendido las cosas para el examen. En el examen sabían, estaban en piramidal interno. Y ahora si les pregunto, se han olvidado, pero sabías en el examen. ¿En dónde estaba? En piramidal interno, tu comunicación. Este piramidal interno tiene las cualidades de que toda la información que llega acá se puede comunicar con otros centros del cerebro. Se puede comunicar con el tálamo, aquí lo vemos, se puede comunicar con el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, con el mesencéfalo, el romboencéfalo, el cerebelo, con las diferentes áreas se puede comunicar. Te da la capacidad de mandar información. El granular interno, este oscuro que están viendo, se va a comunicar directamente con el tálamo que yo veo acá. Se va a comunicar con el tálamo en el sentido de que cuando llega mi información aquí al granular interno, vuelvo a repetir esa información. Es decir, ¿qué hacía el tálamo, jóvenes? Cernía información. Supóngase, ustedes han aprendido algo, aquí está en piramidal interno.
Pero algo que aprendían y a ustedes les costaba explicarlo, ya así, en un gramado a largo, digamos, hacen un resumen del tema, lo vuelven a leer y vuelven a hacer otro resumen y es más compacto, porque ya han sintetizado más la información. ¿En dónde está eso, la acción? En el granular interno. El granular interno lleva nuevamente la información al tálamo y hace que este tálamo, a este conocimiento que has tenido, sea más servido y más compactado, en algo más conciso. Cuando yo te he dicho, descríbete, te has describido con, supóngase, con 10 adjetivos. Pero en una palabra, ponte tú como persona. ¿Qué palabra a ti te representa? Sería que tendrían que utilizar al granular interno para ejecutar eso. Si yo les digo, ¿cuál es la función del cerebro? En una palabra, granular interno tienen que utilizar para especificar directamente esa función. El piramidal externo, este va a enviar información a regiones intracorticales y subcorticales. ¿Qué hacía el granular externo? Comunicaba la corteza con el tálamo, el tronco cerebral, con otras áreas. El piramidal interno también va a comunicar con estas áreas, pero lo que les decía, jóvenes, también va a comunicarse con otras áreas y otras regiones del cerebro, que están también acordes a esto. Supóngase, un ejemplo les voy a poner. Estoy tocando algo y estoy con los ojos cerrados. Ya. Y luego le hago tocar otra cosa. Y le digo al niño, levántame, ¿qué es la primera cosa que has tocado? Asocia información. Está frío, está blando, tiene una rosquita. Es una botella. Ha tenido que asociar información sensitiva de acá con la parte de esquemática de aquí para conglomerar esa información, ¿no? Pero para tener el movimiento coordinado en el objeto, ha tenido que controlar sus movimientos también con las regiones de los ganglios basales y el cerebelo. Es decir, se ha comunicado con regiones inferiores y con otras regiones adyacentes de la corteza cerebral. ¿Entendemos? El granular interno, granular externo. Este granular externo va a generar circunvoluciones, comunicación entre las circunvoluciones intracorticales. Es decir, este va a comunicar una parte del cerebro con otra parte del cerebro. Intracorticales. ¿Qué tipo de comunicación entonces hace esta? Si es intracortical, asociativa. El granular externo, ¿cómo eran los tres tipos de comunicación a nivel del cerebro? Esta era comisural. Después veíamos a un cerebro así, supóngase, a un cerebro y la que comunicaba con los niveles inferiores era de proyección. La que comunicaba con diferentes circunvoluciones o con otro lóbulo se llamaba asociación. Entonces, si lo ponemos a este nivel, tanto la piramidal externa y la piramidal interna tienen un tipo de comunicación de proyección y asociación. Mientras que esta granular externa va a tener un tipo de comunicación asociativa, porque va a comunicar a una parte del cerebro con otra parte, con otra región, entre áreas. Por eso se le llama intracortical, porque solo dentro de la corteza va a ser su comunicación, no va a ser subcortical, porque subcortical significa debajo de la corteza cerebral. ¿Entendemos? Después vamos a tener la molecular, que es la capa más profunda que existe, que cuando el conocimiento no se va para nada, es así, al final, ¿qué es ratito me dices? Comunicación entre dos, ya está. ¿Dónde está? En tu molecular. Cuando respondes al tintam, ahí está la comunicación.
Y este va a tener por eso una función comunicativa netamente asociativa, al igual que la granular externa. Y este va a generar como un ajuste directamente de comunicación de áreas con áreas para especificar ese tipo de conocimiento que tú estás teniendo. Lo hace más preciso, más específico, agudiza ese conocimiento, asegura la intercomunicación ahí, y cuando llega a nivel molecular la información, nada se puede perder. Han debido ustedes escuchar si escuchas esta música te estimula el cerebro, si escuchas esto te estimula el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros vamos a ver que tenemos 5 tipologías de ondas a nivel cerebral. De estas tipologías de ondas a nivel cerebral, la teta es la más alta. ¿Por qué? Porque llega a generar una comunicación a nivel molecular. La información teta te lanza. Por eso cuando dicen para estimular el cerebro, ondas teta, es porque va a llegar y va a generar ese sonido mientras tú estés leyendo, va a generar como un camino para que llegue a la granular externa y a la molecular. Es como si abriera el camino y todo lo que tú estás informándole a tu tálamo ya está llegando, pum, 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 ahí te está intentando mandar. Por eso esas músicas se han dado cuenta que generan esto. Ha habido un experimento donde en el aula, en los momentos del examen, generan tensiones. Y esta tensión o esta ansiedad en el estudiante hace que se repriman ciertos conocimientos que él los tenía. Por eso no es verídico lo que uno se saque en el examen. Puedes saber más, pero puedes tener menos notas por el estado de ansiedad que has tenido. Cuando se ha hecho un experimento en un aula, poniéndose estas músicas de estimulaciones de estratos cerebrales, se ha visto que cuando se ponían ondas teta mientras los estudiantes estaban ejecutando el examen, de todos los estudiantes ha sido su desenvolvimiento aún mayor. Y ha habido estudiantes que no han estudiado, pero a nivel intuitivo, miren cómo ha llegado la información, en algún momento lo han repetido y ha llegado acá, han respondido mejor. ¿Entendemos? Por eso se ha visto la eficiencia de estas tipologías de música cuando nosotros generamos una estimulación a nivel cerebral. Ahora vamos a hablar nosotros de los hemisferios cerebrales jóvenes. Se divide en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Vamos a marcar eso. Al derecho y al izquierdo. Jóvenes, ustedes han debido ver, ¿con qué van a escribir? Con la izquierda, debe ser inteligente, ¿no? O cuando es de dominio más izquierdo, se ha visto estas hipótesis. Las personas que generan una estimulación numéricas son más eficientes. Y las personas que tienen un dominio directamente en el hemisferio derecho son personas más creativas y más asociativas en la información. Es decir, sí, él aprende muy bien los conceptos, todo, pero no es capaz de asociar el conocimiento de esta materia con otra materia, con algo que ya se aprendió en otra materia o con algo que tiene que pasar. No lo puede trasladar esa información. Ya sé que sus cerebros trabajan netamente en el hemisferio izquierdo. El hecho de asociar la información con otra cosa y vincularla, ¿quién te garantiza? El hemisferio derecho. Pero hay un momento, cuando ustedes van a probar ahí el test, van a llevar psicomotricidad y ahí les van a enseñar a probar el test de la lateralidad. En el test de la lateralidad se ve cuál de los hemisferios cerebrales genera más dominancia en este niño. Supongamos, vamos a hacer un ejercicio. Hagan de cuenta que están contestando el teléfono con su mano. Hagan de cuenta que están contestando el teléfono con su mano. Todos. Hagan de cuenta que están agarrando un telescopio y van a mirar con el ojo. A ver. Pero acérquenlo pues al ojo. Muy bien.
la oreja derecha y la mano derecha y el pie derecho. Son de dominancia, se dice según la hipótesis, más de dominancia del hemisferio izquierdo. Los que han utilizado todo izquierda son de dominancia derecha. Los que han tenido con una mano, con el oído este y hecho con la mano este, todo, son cruzados. Cuando nosotros somos niños, vamos a ver el niño prueba de un lado a otro sus manitos. ¿Por qué? Porque hasta los 2 años nosotros vamos a tener esta cualidad de utilizar los hemisferios cerebrales por igual. Por eso al niño hasta los 2 años se le tiene que dar la estimulación en ese lado. Tú le quieres dar el marcador, el lapicero, en medio de la mesa para que él descubra cuál de sus hemisferios cerebrales es el correcto. Para el incremento, ya han debido ver el porcentaje de personas que utilizan la mano derecha en función a la izquierda, ¿cuáles son? Son altas. El 80% utiliza la mano izquierda y el 20% la mano derecha. Perdón, al revés. La derecha es el 80% y la izquierda es el 20%. ¿Por qué se da eso? Se decía anteriormente en los conceptos de inteligencia que las personas que escriben con la mano derecha son más inteligentes que los de la izquierda. Por eso, hasta los 90, se ha visto un preludio de las profesoras de fomentar la estimulación hacia la mano izquierda. Y es el contexto que te da también ese tipo de información, de que estimules tu mano derecha. Porque si ven los pupitres en las aulas, si se recuerdan sus colegios, todos eran para mano derecha. No había para mano izquierda. Pocas veces hay para mano izquierda. Te enseñan a cortar con la mano derecha, no con la izquierda. Había niños que tenían esto, ¿y qué pasaba? Se les amarraba la mano para que aprendan a escribir con la mano derecha. Y su oclusión era acá. Y cuando vemos estas características de alteración en la escritura, vamos a ver a esas personas que escriben así. En vez que la hoja esté recta, le escriben girada y eso están escribiendo. Esas personas que escriben de esa forma o hay un mal posicionamiento dentro de la hoja, tenían una tendencia hacia la izquierda que ha sido modificado por medio del entorno y la estimulación. Es el entorno que ha primado y ha secuenciado la escritura al nivel de la derecha. Después, jóvenes, ¿qué es lo que nos quiere decir? Entonces, hasta los 2 años, nosotros tenemos que primar una estimulación media. Por eso, todo lo que le tienen que dar. Le doy al biberón en el medio, le doy al juguete siempre en el medio para que él vea cuál de sus hemisferios por naturaleza está utilizando. Nosotros somos completamente equipotentes hasta los 2 años en ambos hemisferios cerebrales. 50-50 los dos. No hay ningún tipo de inclinación hasta los 2 años. Pasando los 2 años hasta los 7 años, recién existe ya la contextura completa de cuál de tus hemisferios cerebrales está trabajando más. Se complementan hasta acá. Un momentito, vamos a completar. Bien. Cuando hablamos de estos hemisferios cerebrales, al hablar de los hemisferios, ya vamos a ver, quiero terminar la clase. Vamos a ver que las características del lóbulo izquierdo. Cuando yo utilizo el izquierdo, es porque estoy utilizando más mi lado derecho. Porque en acá, donde yo veo al cerebro, si yo le dibujo acá al tronco cerebral, voy a ver en su cara anterior, en aquí, directamente una primera saliente. Y esta rugosidad que lo veo en la cara anterior se va a llamar netamente decusación piramidal. La decusación piramidal me garantiza que las fibras de un hemisferio se vayan cruzando a las de otro lado. ¿Dónde está la otra profesión?
permite esa degustación. Ahí veo el mesencéfalo, el romboencéfalo y también voy a ver aquí lo veo el cerebro, aquí en la parte interna, que solo se puede ver por acá, está el mesencéfalo. Este es el puente del cerebro y este es el bulbo raquídeo. En la base de este bulbo raquídeo, porque aquí seguiría la médula, es hasta acá, yo voy a ver la decusación piramidal. Esta decusación piramidal que se encontraría en esta zona directamente me permite que todo lo que trabaja en mi hemisferio izquierdo vaya en correspondencia en mi cuerpo derecho. Y todo lo que trabaja en mi hemisferio derecho vaya a desarrollarse en mi cuerpo izquierdo. Cuando yo veo todo esto, voy a ver, jóvenes, que mi hemisferio izquierdo tiene las cualidades de ser un cerebro más analítico, más secuenciado, se guía más en la lógica. Es una persona que aprende más en sentido de la escritura, el habla. Es decir, esa persona para enseñarle algo, decirle algo, yo le tengo que hablar, le tengo que dar por escrito. Son esas personas que necesitan ver la letra ahí. No, yo aprendo escribiendo y escriben. Mientras los que utilizan el hemisferio derecho van a ser esas personas que aprenden más dibujando. Los mapas mentales van a ser su tendencia y en el otro los mapas conceptuales. Vamos a ver que este es más racional. Por lógica es así, pero el otro va a ser más asociativo. El que utiliza más el hemisferio derecho va a asociar información, va a complementar la información. No, este escuchar acá, este se parece medio a este, entonces podremos funcionar estas dos. Si esta terapia sirve para esto y esta para esto y este niño le falta estas dos las podemos fusionar de esta forma y podemos hacer eso. ¿Quién hace eso? Directamente el derecho. El derecho ve de una forma más holística las cosas. Al analizar un problema podemos ver nosotros, no, es que ha pasado esto, anteriormente había pasado esto y esto me han dicho, entonces asocio información. En el racional, no, es esta persona, es este momento y es esto. Y se marca en eso. ¿Entendemos? Él siempre va a tender a la planificación. Es decir, estas personas que utilizan más el hemisferio izquierdo, sí o sí les tienes que decir qué es lo que va a pasar después, cómo va a ser. Tienen que tener el inicio y el final. Si generas una variación entre ese camino, medio que les produce un desbalance a nivel de estado anímico, les genera ansiedad. Pero estas personas que utilizan el hemisferio derecho, si tú haces las clases cada vez como lo haces, se van a aburrir. Necesitan siempre algo nuevo, algo novedoso, algo que vaya cambiando. Ahorita escribimos, luego dibujamos, luego saltamos. Tiene que haber cambio en esa. Si yo veo los cuartos de estas dos personas, esta persona que tiene el hemisferio izquierdo, su cuarto va a estar pulcro. Los libros donde tienen que estar los libros, los zapatos donde tienen que estar, su ropa bien dobladita y hasta vamos a ver ropa de casa, ropa de salir, todo eso. Siempre los sábados lavo mi ropa como Sheldon. Mientras en esto, los que utilizan el hemisferio derecho son desordenados. ¿Qué me importa si combina con esto? Me vale.
digamos que esté cómoda, ¿no? Se marcan por esa tendencia más conductual. Su cuarto va a estar desordenado, pero su desorden es su orden. Tengo una pregunta, ¿y qué pasa cuando se llega a usar los tres hemisferios? Es súper genial, porque puedes conglomerar. Mírate, este se va por la teoría. Este, conociendo las teorías, genera una nueva teoría. Un físico, el físico experimental se marca en el marcado de la hipótesis. ¿Existe o no existe? El derecho le permite formular nuevas hipótesis. Necesitas utilizar las dos. Las dos se complementan para que tú tengas un IQ más alto. Las actividades que hemos iniciado, donde un mes ustedes tienen que poner en práctica, que ya lo deben empezar a hacer, donde existe 3 cambios al día y 1 potencial a la semana, te ayudan a utilizar estos 2 hemisferios cerebrales. Cuando se ha trabajado tan solo por un mes, por 30 días, mínimamente 21 días con sujetos en práctica, se ha visto que sus niveles de cognitivos se han elevado. ¿Por qué? Porque si yo siempre me cepillo con la izquierda, el aprenderme a cepillarme con la derecha, indirectamente estoy estimulando mi otro hemisferio cerebral que no lo estaba utilizando. Por eso el cambio hace que se estimule nuestro cerebro. Después, yo voy a ver que estas personas más se van a atender a la matemática, esas personas que les gusta escribir libros, a redactar, los abogados, aquí van a estar los científicos, los matemáticos, todo. Y en este lado van a estar las personas artísticos espaciales, las personas que les gusta la naturaleza, les gusta la música, les gusta pintar, les gusta hacer teatro, actuar, todas esas cualidades. Son ilógicos y sintéticos, o sea, se van a la síntesis del problema, mientras estos son analíticos. El análisis es previo a la síntesis. Analizan la información. Hipótesis 1, hipótesis 2, saca este resultado. Y el otro sintético. Si pasa siempre eso, va a haber este resultado. ¿No? Vemos estas características entre ambos.